Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 73 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 73 que entra en faena con los delegados del gobierno en las comunidades autónomas, figura que ya sabemos y conocemos qué es, y en este caso pues entra de lleno en las competencias, es decir, de qué se encargan los delegados del gobierno. Y hay una larga lista de competencias que están agrupadas en varios apartados, en concreto en 5. Y como ya sabéis, y la dinámica de este canal, cuando hay una larga lista de competencias, pues lo que solemos hacer es poner ejemplos de cada una de ellas para que se intente memorizar todo mejor y más fácilmente. Con ejemplos se memoriza todo mejor. Así que también os recomiendo que a la hora de estudiar todas las competencias de los delegados del gobierno, pues os las estudiéis por bloques, es decir, hay 5 bloques en este artículo, pues debemos asociar mentalmente cada una de las competencias a cada bloque. Así, en vez de pensar en 21 competencias o 20 competencias, que son las que hay aquí, pues pensamos en 5 bloques y así simplificamos un poco más el contenido del artículo. Así que sin más, vamos al lío, y que es un artículo largo, y nos vamos con el 73.1, que dice así: los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas son los titulares de las correspondientes delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este capítulo, las siguientes competencias. Así que, obviamente, esto ya se sabe. Los delegados del Gobierno son los titulares de las delegaciones del Gobierno. Obviamente, lo dice su nombre. Bien, aquí lo importante son las competencias. Y como ya he dicho, pues estamos por bloques. Bloque A, apartado A: dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Así que, primer bloque, vigilar, dirigir a esa AGE y sus derivados, sus organismos públicos. ¿Y en qué consiste esto? Pues vamos a ver estas 3 competencias que aparecen aquí y vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Primero, impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la comunidad autónoma, y cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del Gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. Así que, en primer lugar, labor de vigilante, de supervisor, de motivador a la hora de impulsar. ¿El qué va a vigilar? Pues va a vigilar a la AGE. A la AGE, ¿pero dónde? A la AGE en el territorio de la comunidad autónoma. Y cuando se trate de servicios integrados, que ya sabemos lo que son, dirigirla. Va a sacar la batuta y va a dirigirla, ya sea directamente o a través de sus delegados del Gobierno y de acuerdo con los objetivos e instrucciones que dicten los órganos superiores, es decir, ministros y secretarios de Estado. Ya sabemos lo que son los órganos superiores. Ejemplo, pues el delegado del Gobierno en Andalucía coordina la respuesta de los servicios de emergencias estatales tras unas inundaciones en la región. Labor de coordinación en el ejemplo. Segundo, vamos a coger un poquito de velocidad porque si no se alarga el vídeo. Aquí lo importante es salir de la abstracción y ver los ejemplos. Segundo, nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los directores insulares, y como superior jerárquico dirigir y coordinar su actividad. Pues obviamente, están por debajo los subdelegados del Gobierno, así que por tanto los va a nombrar a los subdelegados del Gobierno en su provincia, en sus provincias, y en su caso, en el caso de existir, a los directores insulares, siendo superior jerárquico de ellos, y va a dirigirles y coordinarles. Por ejemplo, el delegado de Gobierno en Castilla y León designa un nuevo subdelegado en la provincia de Burgos para reforzar la gestión administrativa en la zona. Tercero, informar con carácter preceptivo las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la delegación del Gobierno. Así que, un informe con carácter obligatorio, importante, ¿de qué? Pues de las propuestas de nombramiento de los titulares de los órganos territoriales, pues ya estamos hablando de la AGE, ya lo hemos visto en el apartado A, no lo voy a subrayar, y de sus organismos públicos, y en el ámbito de la delegación del Gobierno. Así que
Se va a proponer un titular en esos órganos y el delegado del gobierno pues, va a emitir un informe. Así que, ejemplo, antes de que se nombre el nuevo director provincial del SEPE en Valencia, el delegado del gobierno emite un informe preceptivo sobre su idoneidad. Va a opinar de forma obligatoria sobre esa propuesta de nombramiento. Bien, saltamos de bloque. Nos vamos al bloque B. Estábamos en el bloque de coordinación de la AGE, su supervisión, y ahora vamos a ir al bloque de información de la acción del gobierno e información a los ciudadanos, es decir, un bloque de información, una labor informativa que va a hacer los delegados del gobierno. Y nos vamos con la primera del bloque B. Coordinar la información sobre los programas y actividades del gobierno y la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la comunidad autónoma. Así que coordinar la información sobre programas y actividades. Ya sabemos que es del gobierno, AGE, etc. Ejemplo, el delegado del gobierno en Cataluña organiza una rueda de prensa para explicar las inversiones del Estado en infraestructuras ferroviarias en la comunidad. Segundo, promover la colaboración con las restantes administraciones públicas en materia de información al ciudadano. Seguimos en ese ámbito de información. Promover esa colaboración con las administraciones para que los ciudadanos estén al tanto de la actividad. Por ejemplo, se firma un acuerdo entre la delegación del gobierno y la Generalitat para compartir información sobre trámites administrativos de interés para los ciudadanos. Se ha promovido con una administración de información al ciudadano. Siguiente, tercero, recibir información de los distintos ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y organismos públicos en su ámbito territorial. Aquí es una competencia algo pasiva, porque va el delegado del gobierno a recibir información de los ministerios sobre planes y programas a ejecutar. Por ejemplo, el delegado del gobierno en Murcia recibe información del Ministerio de Transporte sobre el nuevo plan de carreteras en la región. Siguiente, cuarto, elevar al gobierno con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. Elevar al gobierno simplemente es entregarle al gobierno. Así que elevar al gobierno con carácter anual, ojo, pueden preguntar ese carácter anual, las cosas temporales suelen gustarle a los tribunales, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que va a ser protagonista en este artículo. ¿El qué va a darle al gobierno el delegado del gobierno? Pues un informe sobre el funcionamiento de los servicios en su ámbito. Así que, ejemplo, el delegado del gobierno en Extremadura remite un informe sobre el estado de los servicios de la seguridad social en la comunidad. Bien, estamos ya terminados en este bloque de información y nos vamos a ir al bloque siguiente, que es el de la coordinación y colaboración con otras administraciones públicas. Seguimos en ese ámbito de coordinación y colaboración. Así que, primero, comunicar y recibir cuanta información precisen el gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial a través de sus respectivos presidentes. Así que todo esto pues se parece un poco al anterior bloque en cuanto a información. En este caso se va a comunicar y recibir, es decir, dar y recibir información al gobierno autonómico y también incluso con las entidades locales, siempre de su ámbito territorial, es decir, de la comunidad autónoma, a través de sus respectivos presidentes de diputaciones o presidentes de ayuntamientos, es decir, alcaldes. Así que, ejemplo, el delegado del gobierno en Aragón se reúne con el presidente autonómico para trasladarle las medidas del gobierno central en materia de agricultura. Continuamos. Segundo, mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la comunidad autónoma y con las entidades locales, en particular,
en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos. Así que, en este caso, es una relación entre administraciones, en coordinación y cooperación de la AGE y sus organismos públicos con la de la comunidad y entidades locales, es decir, ese trío famoso de administraciones estatal, autonómica y local. El delegado del gobierno va a coordinar y cooperar para que estén en la misma sintonía. Y para ello, pues, ¿qué hará? Promover la celebración de convenios con esas entidades locales y esa comunidad autónoma en relación con programas de financiación estatal, es decir, programas en los que el Estado pone dinerito para ejecutar proyectos. Y ese delegado del gobierno seguirá su ejecución y cumplimiento. Es decir, estará vigilante de que esos programas de financiación estatal, de dinerito estatal, se cumplan. Así que, ejemplo, el delegado del gobierno en Galicia promueve un convenio con la Xunta para mejorar la financiación de programas de apoyo al sector pesquero. Y tercero, participar en las comisiones mixtas de transferencias y en las comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine. En general, ya veremos en qué consiste estas comisiones, pero en general vamos a subrayar órganos de cooperación. Así que participar en esos órganos de cooperación es una labor del delegado del gobierno. Así que, ejemplo, el delegado del gobierno en Canarias participa en la comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma, es decir, Estado-Canarias, para tratar el reparto de fondos europeos. Bien, vámonos al cuarto bloque de este artículo largo, pero ya llevamos más o menos la mitad, un poquito más quizás, y es el de control de legalidad. Control de legalidad. Bien, y vamos al lío directamente. Primero, resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la delegación, previo informe en todo caso del ministerio competente por razón de la materia. Así que se han interpuesto recursos contra resoluciones y actos de la delegación. ¿Y qué hace el delegado del gobierno? Pues recibe esos recursos en vía administrativa y mira a ver qué ha pasado y los resuelve. Así que resolver recursos en vía administrativa de la delegación, vamos a decir. Pero antes de resolver esos recursos debe haber un informe, en todo caso y obligatorio, del ministerio competente por razón de la materia. Del ministerio por razón de la materia. Segundo párrafo. Las impugnaciones de resoluciones y actos del delegado del gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa serán resueltas por los órganos correspondientes del ministerio competente por razón de la materia. Así que estábamos hablando antes, en el primer párrafo, de los recursos interpuestos contra las resoluciones y actos de los órganos de la delegación, y ahora estamos hablando de resoluciones y actos del propio delegado del gobierno, es decir, de esa cúspide de la delegación del gobierno. Así que, resoluciones y actos del delegado del gobierno, y estamos en vía administrativa y no se pone fin a la vía administrativa, ¿quién resuelve? Pues resuelve los órganos del ministerio. Y de nuevo, por razón de la materia. Así que, órganos del ministerio resolverán esas impugnaciones contra el delegado del gobierno. Y tercer párrafo, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se tramitarán por el ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho departamento. Así que en cuanto a responsabilidad patrimonial, pues aquí parece que no interviene el delegado del gobierno, sino que se tramitan por el ministerio competente, de nuevo por razón de la materia, y se resuelven por el ministro, es decir, el titular de dicho departamento. Así que, ejemplo, este primer párrafo, un ciudadano recurre una multa impuesta por la delegación del gobierno en Madrid y el delegado resuelve el recurso tras el informe del ministerio competente, que es obligatorio. Continuamos. Segundo, suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la delegación del gobierno cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la delegación del Gobierno. Así que ya sabemos lo que es la suspensión de la ejecución, lo vimos en la lista de reproducción de la Ley 39/2015, ese artículo 117.2, así que virtud del delegado del Gobierno, suspender la ejecución de actos impugnados ¿de quién? Pues los dictados por los órganos de la delegación. Cuando le corresponda resolver el recurso. Ahí directamente suspende la ejecución, cuando le corresponda. ¿Pero qué pasa si no le corresponde resolver el recurso? Pues simplemente podrá proponer la suspensión en los restantes casos, así como proponer la suspensión de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados. Ya sabemos cuáles son los servicios no integrados en la delegación del Gobierno. Hay servicios integrados y no integrados. Pues los de los no integrados y los que no les corresponda resolver el recurso, simplemente propone la suspensión. Cuando le corresponda resolver el recurso, directamente suspende la ejecución. Ejemplo, se impugna una decisión de la delegación del Gobierno sobre la prohibición de una manifestación y el delegado suspende su ejecución hasta que se resuelva el recurso. Bien, y tercero, velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo según corresponda conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. Así que vela, es decir, intenta proteger ese cumplimiento de competencias atribuidas, es decir, cada cual tiene su competencia atribuida, sus labores, y ese delegado de gobierno vela porque nadie interfiera en las labores del otro, para que no se peleen y haya paz, ¿vale? Así que, en ese caso, pues, promoverá conflictos de jurisdicción, si lo ve necesario, conflictos de atribuciones, si alguien mete el hocico donde no le llaman, recursos, etc. Ejemplo, el delegado de gobierno en Euskadi interpone un recurso contra una norma autonómica que invade competencias del Estado en materia de aeropuertos. Bien, sé que es un artículo largo, pero he querido hacerlo en el mismo vídeo. Yo lo veo mejor, porque si no se va a prolongar un poco esta ley 40/2015 y me gustaría empezar con otras leyes, que no se prolonguen mucho. Así que bueno, he decidido unirlo. Último bloque, políticas públicas. Esas medidas, esas propuestas de los políticos, son las políticas públicas. Pues bien, quinto bloque se llama así y vamos directamente con el primer apartado. Formular a los ministros competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los organismos públicos e informar regular y periódicamente a los ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. Así que hace una labor de proponer, de formular a los ministerios propuestas o políticas públicas, medidas que estime conveniente, pero en base a los objetivos que están en los planes y programas que tienen que ejecutar los servicios territoriales y organismos públicos. Así que ese delegado de gobierno pues, puede pensar, puede innovar y puede proponer medidas siempre acorde con esos planes y programas. Y también informará a los ministerios, una segunda labor, informar a los ministerios sobre la gestión de sus servicios territoriales. Ejemplo, el delegado del gobierno en La Rioja propone al Ministerio de Cultura incluir la rehabilitación de un monasterio en los planes de inversión del Estado. Segundo, proponer ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras administraciones públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. Así que, de nuevo, el delegado del gobierno se estruja el cerebro y va a intentar proponer medidas y mejorar la eficiencia de la administración y la eficacia. ¿En qué? Pues en esa duplicidad de estructura administrativa.
en ese intento de evitar esa duplicidad, que vamos a tener dos cosas repetidas, ya sea en la Administración General del Estado o en otras administraciones públicas. Ejemplo, el delegado del Gobierno en Cantabria sugiere al Ministerio de Hacienda fusionar dos oficinas de atención al ciudadano de la AGE para evitar redundancias. Tercero, seguimos proponiendo. Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. Pues de nuevo va a proponer al mismo ministro medidas para incluirlo en los planes de recursos humanos de la AGE. Ejemplo, el delegado del Gobierno en Asturias plantea al Ministerio la necesidad de reforzar las plantillas del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la comunidad por el aumento de solicitudes de pensión. Pues aquí va a tener, vemos que son medidas proactivas del delegado del Gobierno, es decir, el delegado del Gobierno toma iniciativas y propone políticas. ¿Y a quién se las propone? Pues a los ministerios. En algunos casos a los ministerios competentes, como en el caso primero, en los siguientes casos, segundo y tercero, pues directamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya sea en el caso de evitar duplicidades o en las medidas en planes de recursos humanos. Bien. Y cuarto, informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un departamento. En particular, corresponde a los delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la Organización Territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado. Así que, labor informativa. Informar de las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial. Y en particular, pues, esa coordinación del uso de esos edificios de uso administrativo por la organización territorial de la AGE y sus organismos públicos, de acuerdo con las directrices del Ministerio y la Dirección General del Patrimonio del Estado. Claro, esos edificios son patrimonio del Estado. Ejemplo de este apartado, pues el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha elabora un informe sobre la posible reubicación de oficinas de la AGE para ahorrar costes de alquiler. Medidas para optimizar esos recursos, en este caso materiales. No son humanos, son materiales. Bien, y vamos con estos tres últimos apartados y terminamos. Bien. Asimismo, los delegados del Gobierno, 73.2, ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. Así que, potestad sancionadora, potestad expropiatoria y las que les sean desconcentradas o delegadas. Por ejemplo, el delegado del Gobierno en Baleares inicia un expediente sancionador contra una empresa por incumplir normativas estatales en materia de seguridad marítima. Potestad sancionadora, potestad de castigar. Bien, 73.3 corresponde a los delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a través de los subdelegados del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Así que, una labor importante, proteger el libre ejercicio de derechos y libertades. Sí, el delegado del Gobierno mete sus hocicos en el libre ejercicio de derechos y libertades, labor importantísima para vivir y garantizar la seguridad ciudadana. Pues también se mete ahí. ¿Y cómo lo hace? Pues con la ayuda de los subdelegados del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejerce las competencias del Estado bajo la batuta del Ministerio del Interior. Así que, subdelegado del Gobierno como apoyo, fuerzas y cuerpos de seguridad como apoyo. ¿Quién ejerce la jefatura? El delegado del Gobierno.
sobre ellos. Que ejercerá las competencias del Estado. Claro, el delegado del gobierno no va a hacer lo que le dé la gana. El delegado del gobierno va a seguir las directrices del Estado, las competencias del Estado. ¿Y quién en concreto en el Estado le va a dar esas instrucciones? Pues el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior habla con el delegado del gobierno, el delegado del gobierno protege a los ciudadanos en sus derechos y libertades, le garantiza seguridad a través de su delegado del gobierno y la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Ejemplo, el delegado del gobierno en Madrid coordina con la Policía Nacional y la Guardia Civil un dispositivo de seguridad para una cumbre internacional. Así que el delegado del gobierno ejerce estas labores tan importantes y tan peliculeras. Sí, pues, suena como a señor delegado del gobierno trajeado hablando con el jefe de la policía. Suena bastante heroico y peliculero. Bien, pero importante, súper importante, no es por menospreciarlo. Y por último, 73.4, en relación con los servicios territoriales, los delegados del gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventario de bienes muebles e inmuebles o cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. Así que esos delegados del gobierno, en relación con los servicios territoriales de su territorio, para ejercer sus competencias podrán recabar de sus titulares información, mucha información. Por ejemplo, información sobre su actividad, qué hacen esos servicios, estructuras organizativas, cómo se organizan, recursos humanos, cuánta gente hay, cómo se organiza esa gente, inventario de bienes muebles e inmuebles, listado de objetos, propiedades que tienen esos servicios, o cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno, cualquier cosa. Esto lo deja todo muy abierto, con el objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. Claro, cuanto más información tenga el delegado del gobierno, pues hará una gestión más coordinada y más eficaz de todos los servicios territoriales. Ejemplo, el delegado del gobierno en Navarra solicita a los responsables del SEPE un informe detallado sobre el funcionamiento de las oficinas de empleo en la comunidad, con el objeto, pues, por ejemplo, de optimizar el funcionamiento del SEPE. Así que, sin más, queda analizado este artículo 73, un artículo 73 importante, con las labores de los delegados del gobierno. Vemos que los delegados del gobierno tienen bastantes tareas que hacer, unos delegados del gobierno que a bote pronto pues no salen tanto en televisión, no son tan famosos, pero vemos que tienen un trabajo importante. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 74. Un saludo.